Juan capítulo 7, versículo 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra, su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que en cada creyente genuino y verdadero, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y luego dice Mateo capítulo 12, 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Dice la Sagrada Escritura: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que sale de tu boca revela lo que hay en tu corazón. Aunque hay algunos hipócritas que siendo malos hablan cosas buenas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Realmente nosotros debemos de entender que la serpiente de la que hemos venido hablando, Satanás, el diablo, que hemos venido viendo que él toma una estrategia como la serpiente más grande que hay en la tierra, que es la boa pitón, la boa constrictor. La estrategia de esta serpiente es enroscar a su presa y sacarle el aire hasta que la asfixia, hasta que ella no pueda respirar. Y muchas veces la ataca directamente hacia la boca y le empieza a succionar el aire de sus pulmones hasta que la ahoga. Por eso una de las cosas que la serpiente, el diablo, quiere hacer es silenciar tu voz. Para hablar se necesita ¿qué? Aliento. Para alabar se necesita aliento, aire, pulmones llenos de aire. Cada palabra que yo estoy sacando ahorita es aire que viene de mi pulmón. Si no fuera por el aire, las cuerdas vocales no vibrarían. Una maravilla que es el lenguaje. Y todo eso nace del aire que está en el pulmón, que Dios te permitió inspirar, y después de que recibes, exhalar hablando. De ahí que el diablo quiera silenciar nuestra voz, que sirve principalmente en el mundo espiritual para dos cosas: para hablar y para cantar. Tú hablas y te expresas con tus congéneres. Si no tienes aire en tus pulmones, ya no podrás hablar. Probablemente ya estés muerto. Algunos tienen aire en sus pulmones, pero ya no tienen sus cuerdas vocales dañadas y ya no pueden hablar. O tienen una lesión en el cerebro que no les permite articular palabra
y son mudos. Mucho menos van a poder alabar a Dios con sus cantos. Por eso una de las estrategias del diablo es que nosotros seamos silenciados. Y les decía lo que les repetí hace un mes aproximadamente antes del Congreso, cuando empezó Dios a hablarnos de estos temas, que una de las principales estrategias del diablo es llevar a la gente por sus pecados al infierno. La gente que no ha creído en Jesucristo va camino al infierno. La gente que ya ha recibido a Jesucristo va camino al cielo. Pero la estrategia del diablo va a ser ahogarlo, matarlo, destruirlo, infiltrar su casa, infiltrar su hogar para derrotarlo de tal manera que no tenga la oportunidad de hablar, de comunicar el evangelio, que no tenga la oportunidad de alabar a Dios. Por eso, el otro día, escuchando un comentario, voy seguido a veces bueno, no voy seguido, ya ni tan seguido, antes iba más seguido, pero voy a ver a mis parientes que están en los Estados Unidos. La mayoría vive en California, otros viven ya en Arizona. Y lo que oigo hablar de ellos es precisamente que mi hermana vive allá, pues ella habla español. Sus hijos medio hablan español, algunos un poquito mejor, y hablan el inglés. Pero ya los nietos de mi hermana ya no hablan español. Algunos mascan algunas palabras porque lo oyeron de sus abuelos, más no de sus padres. ¿Qué quiere decir? Que teniendo la oportunidad de haber aprendido un doble idioma, no lo hicieron. Entonces le preguntaba yo a una de mis sobrinas, y ¿por qué no le hablaste a tu hijo? Es que como todo el día estamos hablando aquí en inglés y toda la cosa, no creí necesario enseñarle a hablar el español. Además ellos viven aquí. Bueno, es una forma de pensar, pero estoy hablando de este punto como una cosa en el terreno espiritual. En el terreno espiritual es que nuestra voz espiritual, si ellos no aprendieron español, es que no oyeron hablar ¿a quiénes? A sus padres el español. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender a orar si no nos oyen orar? ¿Cómo nuestros hijos van a hablar el lenguaje espiritual? Vamos diciéndolo así, el lenguaje de la personalidad que ahora existe en ti como hijo de Dios, como hija de Dios. Vamos a llamarle, aunque a veces a algunos ya les rechoca el nombre, vamos a llamarle el lenguaje cristiano. ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos hablen como cristianos, como hijos de Dios, si nosotros los padres no estamos hablando como hijos de Dios? La palabra dice en Deuteronomio, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en tus puertas, hablarás de ellas al levantarte, al acostarte, al andando por el camino. ¿Qué tanto es lo que escuchan nuestros familiares y nuestros hijos de la palabra de Dios en nuestra boca? Y esto es tan importante, créanmelo, que Dios está retomando este asunto como un ataque de la serpiente. Y la serpiente ya vimos que ataca directamente a los que ya tienen caminando al infierno, los está llevando al infierno. Pero a los cristianos, a los que ya somos hijos de Dios, nos está neutralizando, nos está ganando terreno para que no podamos hablar.
Y está rompiéndonos la herencia que Dios nos dio a nosotros para que no lo hagamos con nuestros hijos. Ahora nunca es tarde para comenzar. Lo triste es que nunca lo hagas. Nunca es tarde para aprender cuando el deseo es genuino al hacerlo. Al menos he oído de gentes que tienen 85 años y entraron a la universidad y en 4 años sacaron una licenciatura. Tenían el deseo de aprender. Entonces dicen, este ya está viejo, ya no puede. Todo está en tu deseo de ser mejor y de querer superarte. Nadie te puede decir lo que no puedes hacer. Si tú estás dispuesto a hacerlo y Dios está contigo, más adelante podrás hacer todas las cosas. Por eso es que la respuesta es que la gente, pudiendo tener un lenguaje primario, que es el del lenguaje del cristiano, ahora estamos encontrando que nuestros hijos deben de escucharnos declarar nuestra fe, hablar nuestras oraciones, cantar nuestras alabanzas y demostrar que nosotros tenemos una relación con Jesús. Pero de todo hablamos en nuestras casas, casi nunca hablamos de la palabra. Casi nunca estamos hablando, tenemos tantos asuntos de qué platicar que ya no es la palabra ni las cosas de Dios lo que ocupa nuestras pláticas. Y tenemos que buscar el hilo de la madeja para ensartarla y empezar a caminar. Y esto es lo que Dios nos está hablando a tiempo. El diablo quiere silenciar nuestra voz, y si no lo hizo conmigo, lo va a hacer con mis hijos, que no le hablen a sus hijos. Y cuando mi nieto crezca, él no va a hablar el lenguaje de Dios. Si mi hija y mi hijo Israel no le hablan la palabra. Estoy hablando de aquellos que estamos a tiempo, pero nunca es tarde. Ni aún nosotros, los disque viejos, podemos retomar el asunto y empezar a hablar y a declarar con nuestro lenguaje lo que es primordial en nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo nos dio un nuevo lenguaje, una nueva forma de hablar, una nueva forma de pensar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú ya tienes un nuevo lenguaje, una forma de actuar, una nueva forma de pensar, una forma de hablar, una nueva forma de hablarle a tus trabajadores. El otro día escuchaba de que me vinieron a dar la queja de un creyente. Pastor, es que no sabe él cómo trabaja. Aquí está muy en las manos, levantando las manos aquí en la iglesia, pero ya en el trabajo grita con maldiciones y palabrotas, trata a todos sus trabajadores, porque él dice que es la única forma en la que van a aprender y a entender qué equivocado está este hermano nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un lenguaje que heredó del mundo, pero el lenguaje espiritual el diablo lo está ahogando, porque le están vendiendo la idea de que esa es la forma correcta. Que el diablo dice cuál es su forma correcta, y la voz que este hermano está escuchando es la voz del diablo, no la voz de Dios. Que Dios le dijo, esa no es la forma correcta. Trátalos con amor, trátalos con paciencia, trátalos con benignidad, dale oportunidades. Ya si no quieren entender, entonces retíralo del trabajo, porque no es obediente. Pero no tienes por qué ofender, ni lastimar, ni tratar así, porque no estás revelando al quien está en ti la nueva vida que tú tienes. Y eso, el diablo está riéndose y diciendo, ahí está, de esos cristianos quiero afuera trabajando, diciendo cosas y mostrándose como lo que no son. ¿Son cristianos? ¿O sí son? ¿O no son? ¿Qué son? Entonces llega un momento en el que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos tienen que escucharnos hablar nuestra fe. Pastor, sí es muy buena la meditación que nos está dando. ¿Dónde lo dice en la Biblia?
Porque hay unos que exigen, ¿dónde? A mí dígame dónde lo dice en la Biblia. Y entonces, si no me lo dice que en la Biblia. De todos modos, aunque te lo diga en la Biblia, a veces no haces caso. Pero te lo voy a decir lo que dice en la Biblia. En Nehemías descubrió Nehemías capítulo 13, Nehemías 13, versículos 23 al 24, leemos lo siguiente. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, el que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Era tan importante lo que estaba pasando. Llegó Nehemías y encontró que en las calles en Jerusalén niños que no estaban hablando el hebreo. Dice que vio que hablaban la lengua de Asdod, la lengua de los amonitas, las lenguas de los moabitas, naciones a los cuales Dios le había prohibido al pueblo de Israel que no se mezclaran con ellos. Por eso Dios ha sido muy selectivo y ha dicho que la nación de Israel no debía de mezclarse con otras. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando una persona se mezcla con otra va a agarrar sus mañas, sus malas costumbres. Si Dios supiera que los demás eran mejores que Israel, pues júntense con los mejores. Pero no. Dios había seleccionado y separado a un pueblo para hacerlo crecer desde un hombre, poco a poco, hasta formar una nación con una cultura espiritual, con un antecedente histórico de su origen. De tal manera que el lenguaje que aquellos niños hablaban ya no era el hebreo. Estaban perdiendo su identidad nacional. Los hombres se habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses, y el idioma de los niños revelaba la idolatría del pueblo. Ya los padres ya no hablaban el judaico. Si era la mujer la que se había casado con uno que no era judío, la mujer había dejado de hablar el hebreo para hablar como habla su marido, o al revés. Por eso es que Dios prohibió y sigue prohibiendo actualmente que una mujer cristiana se case con alguien que no es cristiano. Ay, ¿qué pastor en esta iglesia prohíben? Yo no prohíbo nada. Mi responsabilidad es hablarte y advertirte lo que Dios te dice. Pero todos quieren venir a escuchar lo que les agrada escuchar, y lo que no lo desechan. Estás escogiendo un Dios a tu gusto y estás haciendo una religión a tu manera, pero eso se llama idolatría. Tú estás haciendo un Dios de tu propia vida, seleccionando qué es bueno y qué no es bueno. No vienes a escuchar la voz de Dios que quiere dirigirte y decirte: haz esto. Entonces, cuando entendemos que nuestras hijas
tenemos que decirles: hijas, no pongan sus ojos en ningún hombre que no sea un creyente genuino. El otro día vino un hermano aquí de la iglesia: pastor, es que yo quiero andar con una muchacha de la iglesia. Y le dije: sí, ¿quieres andar con esa muchacha de la iglesia? Primero averíguame si es una genuina cristiana. El hecho de que exista aquí en la iglesia no la hace cristiana. Pero es que ya existe y asisten aquí, hablan lenguaje cristiano el domingo, cargan Biblia, pasan con su sobre y va tú a saber si tiene el sobre. Muchos sobres que llevan en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están aquí muy cristianas o muy cristianos. Por eso yo les digo, le dije a este joven: averíguate, ¿qué ministerio está? ¿Qué está haciendo? Si es una genuina cristiana, si está comprobada, porque si no te vas a meter en una bronca. ¿Qué estoy diciendo? Ay, este pastor está diciendo que se cuiden de mí. Si te viene el saco, póntelo, mira, te presto el mío. O hablamos verdad, o quién los va a hablar. El hecho de que vengas a la iglesia no te hace ser un cristiano. Ser un cristiano es aquel que lucha, se esfuerza y trata hasta lo último de sus fuerzas de hacer la voluntad del Señor en su vida, para que tenga la bendición que Dios tiene determinada para su vida. Dáselo fuerte. Nada más quiero ver que me encuentren jalando a alguno de ustedes del pelo y arrancándoles el pelo. ¿Es bíblico lo que acabamos de leer? A ver, ven para acá, tú diste y jaloneando y te prohíbo. Ay, no. Van a decir: ay, ese se dejó, oye, que tú me sueno al pastor. Ha habido muchos casos donde algunos le pegan al pastor porque les llamó la atención, porque los disciplinó. Es importante que ustedes tengan y valoren lo que Dios nos está diciendo. Nehemías se enojó, se encolerizó cuando descubrió, porque la pérdida del idioma significaba que el pueblo de Dios estaba perdiendo su relación con Dios. Porque la relación con Dios les da una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar. Les daba su cultura. ¿Y qué es la cultura? Todo lo que rodea a un pueblo. Su origen, su historia, su idioma, su lenguaje, su tipo de economía, su sustento, la forma de prácticas, costumbres y religión es lo que define también la cultura. El origen histórico estaban perdiéndole de olvidarse de que ellos habían sido formados por Dios. Dios los formó desde que era Abraham un solo hombre. La lengua, el idioma que hablaban fue dado por Dios para la adoración, para la oración. Por eso los hebreos dicen Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado, porque era para alabar y era para orar a Dios. Los salmos todos están escritos en hebreo. Son lenguaje para alabar, para adorar. Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado, era el idioma del pueblo hebreo. Por eso Nehemías estaba disgustado. Y además este lenguaje era para transmitir su mensaje a la humanidad. Dios le había dado el hebreo al pueblo hebreo para que a través de ese lenguaje le hablaran a todo el mundo. Y el día de hoy sigue siendo un idioma que, aunque se habla solamente en el pueblo judío y entre los judíos, sigue siendo el
idioma fundamental para los millones de cristianos que seguimos creyendo que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios que fundamentó al Nuevo Testamento revelándonos al Salvador. Dáselo fuerte. Ellos tenían una religión y un culto. La cultura judía hablaba de una economía, hablaba de las artes, de la música, y todo era alrededor y originado por Dios. Todo en el pueblo judío, la cultura judía está dada y dominada por Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento y lees los Salmos, los Proverbios y lees todas las guerras que se hacían, todo te dice cómo debían de comportarse, cómo debían de hacer y lo que no debían de hacer. Eso forma una cultura, una forma de pensar y de actuar. Ahí nos encontramos cómo alabar, qué instrumentos usar, címbalos resonantes, arpas, todo instrumento alabe a Jehová. Era una alabanza, era una constante adoración. Todo esto era parte de la cultura. Pero si se estaba perdiendo el lenguaje, se estaba perdiendo automáticamente todo lo demás. Porque ¿qué podían comunicar? A adorar a Dios con el idioma de Amón, o con el idioma de Moab, o con el idioma de quién. Aquellas mujeres no nada más trajeron un cambio de lenguaje, trajeron un cambio de religión. Por eso encontramos que el mismo escritor sagrado que acabamos de leer dice que Salomón fue desviado su corazón por causa de las mujeres que no le hizo caso a Dios. Y no nada más tuvo un montón. Lo importante es que al final dice que desviaron su corazón siendo viejo. A veces decimos, es que los viejos son más maduros, más inteligentes, más sabios. El que es burro va a seguir siendo burro todos los días de su vida. Tienes que quitarte eso de la cabeza. Yo ya no quiero ser más orejón. Burro, que no entiende. Como el mulo, dice que tiene que ponérsele un freno para poderlo controlar. No tenemos que ser así. Los años a veces no nos hacen tan sabios. A veces seguimos siendo tan necios y tan torpes, o peor que antes. Si Salomón comenzó siendo sabio, terminó siendo un desobediente que ignoró la sabiduría de Dios. Un burro. El burro cuando se echa, aquí no hay burros en Yucatán, en mi tierra hay burros en las esquinas. Michoacán hay burros, donde quiera, dame los burros. Pero una vez que al burro se echa, no lo jalas ni queriendo. Lo puedes matar a varazos y ahí se queda. Ahí se queda. Y le das barrotazos y le duelen. Y a veces se han enojado tanto los dueños que le pegan la cabeza, les hieren a los pobres burros. Y ellos están sentados, pero no se mueven. La necedad. Entonces tenemos que darnos cuenta que Salomón se apartó, y no nomás se apartó eso, sino que permitió después que sus mujeres levantaran ídolos ahí en la misma tierra de Israel. En los montes altos se empezaron a meter lugares de culto y adoración a otros dioses. El rey lo permitió. La cristiandad se ha convertido en un segundo idioma, y la cultura de nuestro tiempo en nuestros jóvenes el día de hoy es su primer idioma. Y esto está sucediendo debido a que en muchos hogares es lo que nuestros jóvenes y niños están expuestos. Es peligroso cuando nuestros hijos aprenden a hablar mitad Biblia y mitad mundo. Quiere decir que el lenguaje que hablamos como cristianos lo hablamos aquí, pero salimos al mundo y empezamos a hablar como mundanos. Un doble lenguaje, bilingües, espirituales. Aquí no se trata que con Estados Unidos ojalá hablaran inglés, español. No, estamos hablando ya de eso. Estamos hablando del lenguaje espiritual.
Ya empezamos a participar de esas cosas. Por eso es que es necesario que ya empecemos a vivir en nuestros hogares un cristianismo genuino. La iglesia de este siglo se está casando con el espíritu de este tiempo, criando y creando una generación de hijos que no conocen el idioma de Dios, que no conocen el lenguaje del Espíritu Santo, que no conocen el idioma de la alabanza y la adoración que derriba fortalezas. Esta generación ha adoptado el idioma y la filosofía del mundo, y están dejando de declarar y de creer que si oramos y declaramos por milagros y derrotamos fortalezas, van a ser derribadas en el nombre de Jesús. Y el diablo no quiere que conozcas esto. El diablo no quiere que sepas esto para que no se lo enseñes a tus hijos. Porque si tú, habiendo conocido a Cristo, fuiste transformado y te estás dando cuenta y estás obrando señales y prodigios y milagros. Imagínate si tú le enseñas esto a tus hijos y desde niños ellos empiezan a crecer en la adoración, en la alabanza, en la oración, en levantar las manos, en el oírte orar. Y en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu de mentira, te vas fuera. Y en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, eres sano. Y ellos están viendo y están observando. Van a ser doblemente poderosos. Deuteronomio 6, 4 al 7 proporciona una instrucción acerca de lo que da el origen a nuestro idioma cristiano. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Trata de hablar la palabra de Dios. Me tocó ver a un predicador el jueves, no, el viernes en la mañana. Un predicador que desde que comenzó a hablar, lo único que hizo fue repetir textos bíblicos de memoria. Llevó una congruencia, pero lo llevaba. ¿Me permites el líquido, la botella? Y ese predicador me impresionó la forma en que manejaba la palabra. Dije, no cabe duda que es importante conocerla. Y vino a mi mente lo que estamos hablando hoy. De la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre estaba saturado de la palabra. Se veía como cada palabra, cada pensamiento de Dios, él externaba con pasión, con denuedo, con gozo, con alegría. Cuando era una palabra de autoridad, la daba con autoridad. Cuando era una palabra de sosiego, hablaba con sosiego. Y yo dije, bueno, nunca estoy acostumbrado a ver este tipo de predicaciones, pero qué poderosa. Porque al fin y al cabo cambió nuestras mentes. No era más que la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Pero si no está penetrando nuestras vidas, si no está llenando nuestras vidas, ¿cómo queremos nosotros hablarle a nuestros hijos la palabra de Dios si no la leemos? ¿Cómo quieres tú cambiar a tu novio o a tu novia si tú mismo estás vacío de la palabra de Dios? ¿Quieres un hombre cristiano? ¿Quieres una mujer cristiana? Pero tú no lees la palabra de Dios.
Tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea la palabra de Él en nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que considerar seriamente lo que está sucediendo. No basta con hablar el idioma de la iglesia una vez a la semana. Debemos hablarlo fluidamente en la casa si esperamos que nuestros hijos puedan hablarlo. La siguiente generación nunca va a hablar lo que nosotros no hablamos. No esperes que tus hijos sean cristianos si el lenguaje y la personalidad que hay en tu casa, donde el mundo se ha transformado, si en tu casa no has transformado tú tu ambiente. ¿Cómo queremos que ellos vayan a cambiar el ambiente afuera? ¿Cómo queremos nosotros cambiar el ambiente afuera si nosotros no hemos sido transformados? Acuérdate que el Señor mismo, Jesús, dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que Jesús decía era lo que su Padre le decía que hablara. Mi pregunta es: ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿Quieres escuchar la voz de tu Padre? ¿Tienes deseos de hacer la voluntad de tu Padre? Escucha su voz. Escudriña su palabra para que su espíritu te llene y fluyas en la palabra. Porque tu boca es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Por eso, cuando nos quejamos, cuando nos estamos quejando toda nuestra vida, cuando permitimos que nuestra conversación esté llena de quejas y de autocompasión, violamos un principio bíblico muy importante. Estás declarando con tu boca el triunfo del diablo en tu vida y no estás declarando la victoria de Jesús en tu vida. Es que soy muy miserable. Es que nadie me entiende. Es que nadie me comprende. Ni los hermanos me entienden. Ni los de mi casa de bendición me entienden. Usted no sabe lo que sufro. Usted no sabe lo que siento. Usted no sabe cómo me juzgaron. Usted no sabe. Y empiezan a soltar todo el veneno que el diablo ha puesto en sus corazones. Es que tengo pobreza. Es que no tengo recursos. Es que no tengo. Y el diablo está feliz. Síguele, síguele. Vamos, esa es mi discípula. Ese es mi discípulo. Sigue quejando, síguete lamentando. Sigue declarando tu miseria. Sigue declarando tu pobreza. Que se te ha olvidado el principio fundamental. Que lo que hables con tu boca, eso va a suceder. Y lo que hables con tu boca tiene que ser una cosa de fe y no de derrota. De la abundancia del corazón. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de victoria y no de derrota, de salud y no de enfermedad, porque en nuestra boca están los milagros.
Una de las mayores armas que tenemos para combatir el enemigo es nuestra boca. Nuestras palabras son las que determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales. Nuestras palabras son las que determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales. Por eso muchos cristianos están siendo derrotados, porque no obstante que comprenden la palabra, la entienden la palabra, les gusta estarse regocijando, como digo yo, regodeando en la tristeza, en la autocompasión, en buscar que la gente los entienda y que los esté apapachando, diciendo: ay, pobrecito mi hermanito. Ningún pobrecito. Perdóname mi hermana, perdóname mi hermano. O enderezas el camino, vas a terminar mal. Con todo cariño te lo digo, con todo respeto te lo digo. Escucha la voz de Dios. Le estás haciendo el juego al diablo. El diablo es el que está contento, no Dios está contento contigo. Tenemos que corregir ese ambiente. Esa atmósfera no es para que Dios se presente, porque el que está controlando la boca de esas personas es el diablo. Dios no puede manifestarse en la vida de esas personas, porque le están dando el lugar al espíritu del diablo, al espíritu maligno. Él habla y por una misma boca no puede salir agua dulce o agua amarga. Por eso es que tendríamos que entender que lo que el diablo busca es silenciar tu voz. Silenciar tu voz. Y algunos los silencia llevándolos por otro camino para que declaren otras cosas. La otra nos quiere apretar tanto que no podamos cantar ni alabar. Yo estoy esta mañana aquí porque la gracia y la misericordia de Dios han sido conmigo. El jueves en la tarde fui a este congreso y estaba allí de congreso y estaba pegándome el aire un poco fuerte en la espalda. Y dije: no me siento bien. Me cambié de lugar. Durante la noche empecé a toser, a toser, a toser, a toser. Qué raro, y empecé a sentir una secreción en la garganta. Entonces me levanté y me di cuenta, dije: esta es una bacteria que no me hace mucho bien a mí, es una enemiga poderosa. Dije: voy a tomarme inmediatamente. Busqué un antibiótico, me hice mi receta, fui, me la compré y me empecé a tomar ese antibiótico. Y me fui al congreso el viernes en la mañana. Pero ya a las 12 del día yo ya estaba con un malestar en todo mi cuerpo, un desgano, pocas fuerzas y una tos que no me dejaba. Entonces me habló Lupita, ella estaba en la playa y me dice: ¿qué te pasa? Me dijo: tienes una tos muy fea. Entonces le dije: ¿por qué no te vas a tomar una radiografía? ¿Qué tal si vayas a estar afectado de alguna bacteria o algo más seria? Y luego le dije: pues no creo, pues apenas ayer comencé. Y entonces: acuérdate que a ti un día te dio una neumonía. Y le dije: sí. Y empecé yo a sentir. Entonces estaba en la conferencia, me salí, les dije a uno de los hermanos que estaba ahí conmigo: nos vemos en la tarde. Haber dicho: eso es un mentiroso porque no me cumplió. El chiste es que ya no volví en la tarde. Y me fui a tomarme la radiografía. Como a las 6 de la tarde me habló Gaby y me dice: pastor, ¿cómo sigue? Le dije: no me siento bien. Le dije: me tomo la temperatura y tengo 37.3, no es calentura. Si fuera neumonía o algo debería tener 38, 39, una cosa más fuerte. Le dije: algo no está bien, no me siento bien. Y entonces me dice, le dije: habla al centro radiológico, ¿a qué hora cierran? Que si en 15 minutos. Ya fui el viernes y me la tomé y hasta el sábado en la mañana me entregaron el resultado. Foco neumónico en el pulmón inferior izquierdo. Neumonía, diagnóstico. Bronquitis crónica. Vértebras, quién sabe qué. Y que ya traía. Le dije: ahora sí, estoy más cacheteado que los que yo veo cacheteados. Entonces me habla Gabriela como a las 12 del día. Me dice: ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo va? Le dije: nada, pues que tengo aquí, voy a ir a ver al doctor allá a la clínica de Mérida a ver si lo encuentro. Le dije: pero dicen que tengo neumonía. Y si tengo neumonía tengo que estar en reposo, no puedo estar hablando, no puedo estar haciendo nada. Y entonces me dice ella: pastor, vamos a orar. Ese es el lenguaje.
no cristiano. Es un lenguaje cristiano, pero es el lenguaje de la abundancia del corazón. El del que tiene abundancia en el corazón piensa en las cosas de Dios, habla las cosas de Dios, se mueve en las cosas de Dios, trabaja en las cosas de Dios. Por eso Dios quiere que te juntes con gente que ama a Dios, porque en su mente está lo mismo de Dios, el propósito de Dios, y pueden ser instrumentos de Dios porque Dios maneja sus vidas. Entonces me habla y me dice: pastor, vamos a orar. Y dice: Padre, en el nombre de Jesucristo, para ti no hay nada imposible. El doctor ya tiene el diagnóstico de una neumonía. Ya le tomaron la radiografía y allí está en la radiografía el problema. Pero tú puedes cambiar diagnósticos y radiografías y todo puedes hacerlo. Para ti no hay imposible. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios lo bendiga, pastor, para que le vaya bien. Ahí nos tienen, ¿qué nos dice? Agarré, me fui a la clínica de Mérida, me senté, 13 pacientes tenía el doctor, pero ahí me puse a leer y toda la cosa, con mi tosecita y mi pañuelito, ya me sentí así todo así, y luego dije: bueno, ¿por qué me voy a poner así? Si acabamos de orar. Vean cómo la pitón quiere exprimirte, quitarte el aire, para que no ores, para que no estés consciente de lo que Dios te está diciendo. Y entonces pasó el tiempo, ya hasta que terminó el último paciente, te llegaron 3 más después que yo. Ya me pasó y me checó y me vio y me dice: él me atendió hace como unos 10 años cuando me dio una neumonía, hace 10 años 10 años aproximadamente, como 10 años. Y la neumonía la agarré en la misma clínica, porque yo entré a que me operaran la vesícula, porque ya me quitaron la vesícula. Y allí yo iba de salida cuando empecé con la neumonía. Y dije: aquí la agarré en la clínica, hace unas bacterias, y se había muerto 2 gentes de neumonía 2 días antes. Dije: aquí está la bacteria, por aquí me agarró, y ya sabía yo. Entonces dije: pero esta de dónde la agarré, quién sabe. Entonces ya el doctor me checó y me dice: mira, Eram, yo siento que por lo que veo, como te veo, no te veo tan amolado como tener una neumonía. Te veo con buen semblante, buen carácter. Dice: yo tengo que llevarme mucho por los signos clínicos. Siéntate, me auscultó, respira profundo, tose, respira otra vez profundo, y ahí te andan oyendo por todos lados. Y ya me pesó y todo. Me dice: mira, yo más bien pienso, la radiografía sí se ve, pero no se ve muy claro. Yo pienso que aunque diga neumonía, no es neumonía. Y yo por dentro: gracias, Señor. Que ya estaba, dice: no es neumonía. Segundo, si traes una bronquitis crónica. Y en ese momento el Espíritu me dijo: ¿ya vas a volver a declarar? Me quedé. ¿Saben qué he dicho? Que desde niño yo padezco de los pulmones. Y he dicho que yo tengo una bronquitis crónica. Y que por eso me da mi tosecita, porque tengo una bronquitis crónica. Entonces cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo: sigue declarando tu lenguaje de que tengo mi bronquitis crónica. Sí la tengo. Dije: no. Dice: aquí dice que tienes bronquitis crónica y se ve en tu radiografía que tienes. Y yo por dentro: no, Señor, ya soy sano. Ya soy sano de esa bronquitis crónica. Y luego me dice el doctor, luego me dice el doctor: dáselo fuerte. Dice: si tú no te atiendes a esa bronquitis crónica, dentro de 10 años, dije: te da falta. Vas a traer una insuficiencia respiratoria tremenda. Dice: y no te la aconsejo, atiéndetela. Entonces le dije: Señor, soy sano en el nombre de Jesús. Cuando termines, te voy a dar un antiviral. Yo creo que tienes una influenza o tienes algo de un dengue, no te puedo decir, pero tómate esto, tómate el antibiótico que tú te estás tomando, está bien, te voy a dar un expectorante y tranquilo, vete a reposar. Entonces ya andábamos buscando quién predicara hoy, y le dije al Señor: Señor, ¿tú quieres que predique hoy? Y me dijo: sí. Entonces voy a estar bien. Por eso estoy aquí. ¿Por qué?
Porque el Señor obra milagros y cambia diagnósticos. Él trabaja en un ambiente de atmósfera espiritual. Yo sé que una neumonía, hay gente que le da hoy, en 36 horas ya está muerta. Óiganlo, así de peligrosas son las neumonías. Cuando alguien les dice que tenga una neumonía, no esté jugando, váyase al hospital y use los médicos que Dios ha preparado. No estés retando a Dios que en la fe, yo aquí no me muevo, Dios me sana. No, vete con el médico, Dios te va a sanar con médico o sin médico, te va a sanar. Pero tienes que moverte y ser prudente. ¿Sí? Si tienes una fractura en el pie y el hueso está abierto, aquí Dios me lo va a enderezar, sí. Vete al hospital, que te pongan tu yeso, tu clavo, no sé. Sean prudentes, sean sabios. Dios está con nosotros. Amén. Entonces continuamos. Nuestras palabras son lo que determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales. Y yo puedo decirles que por nuestras palabras yo estoy aquí hoy. Algunos que supieron oraron por mí hace 24 horas. Aquí está la respuesta a sus oraciones. Y quiero decirles que cuando Satanás atacó a Job, un hombre temeroso de Dios del Antiguo Testamento, iba tras una sola cosa: las palabras de Job. Acuérdense que el diablo lo que nos quiere es silenciarnos para que no oremos y no alabemos. Observa cómo en Job capítulo 1 Satanás le dijo a Dios que si le permitía atacar a Job, él podía hacer que lo maldijera. Fíjense, llega Satanás ante Dios y Dios le dice al diablo: ya ves que no hay otro hombre como mi siervo Job en la tierra, en toda la tierra. Y le dice el diablo a Dios: qué chiste. Así tú lo guardas, lo proteges, lo bendices. Así, ¿quién no te va a alabar? Así, ¿quién no te va a bendecir? Como Job, que está alabándote todo el tiempo, haciendo sacrificios y todo, porque tú lo has cuidado, le has protegido, le has puesto un cerco alrededor de él. Quiere decir que el diablo había intentado lastimar a Job, pero Dios le había puesto un cerco, porque Job vivía en alabanza y adoración. ¿Quieres tú un cerco? Vive como Job, en alabanza y en adoración. Si no tienes el cerco de alabanza y adoración, Dios no va a mandar ese cerco de protección. Por eso muchos cristianos vivimos desprotegidos, porque no vivimos en alabanza y en adoración constante. No nada más dominical, no nada más el domingo venimos al culto. Ay, pastor, ya se pasaron las 2 horas, ya me tengo que ir, termine la predicación. Si es cierto, ya estamos. Me quedo con la bendición y no se las doy hasta el otro oído. ¿Qué? ¿Sigo o no sigo? ¿Se aguantan sus 10 minutos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Job estaba recibiendo, sin darse cuenta, un ataque en el cielo. El diablo le estaba diciendo a Dios: así que chiste, tú lo guardas, lo proteges, pues él te alaba, pero dame permiso de atacarlo y vas a ver cómo él te va a maldecir. ¿Ves? Vas a ver cómo él ya no va a alabarte. ¿Sobre qué iba el diablo? Sobre las palabras de Job. Lo que quería era silenciar a Job con su alabanza, cambiarle el lenguaje, y en vez de ser un lenguaje de adoración, de oración, de alabanza, se convirtiera en un lenguaje de queja, de maldición.
Esa es la transformación que el diablo busca. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el diablo busca nuestro aliento, porque el aliento es la vida. Entonces, Dios, ay Señor, que no vaya a hacerlo con nosotros, le dio permiso y le dijo: te doy permiso, solamente no toques su vida. Por si alguno piensa que el diablo te puede quitar la vida, estás equivocado. El diablo no le quita la vida a nadie si no es por permiso de Dios. Y si Dios se le permitió, es que Dios quería quitártela. Punto. Entonces nadie se va a morir en la víspera. Todos nos tenemos que morir el día que nos vamos a morir. Pero los cristianos nos vamos a ir con Dios en el cielo. Hoy, óigalo, hoy yo pude no haber estado aquí. Como le dije hoy en la mañana: Señor, si me permitiste vivir para hoy, es porque tú querías que diera este mensaje hoy. Y aquí estoy, un día más de vida de su gracia. Entonces, ahí está, el diablo ataca a Job, le quita su ganado, le quita los camellos, le quita la cosecha. Y vean qué astuto el diablo. Hace que caiga fuego como del cielo, como si viniera de Dios. Hizo que cayera fuego del cielo. A lo mejor se subió allá a 10,000 metros de altura desde allá. Empezó a aventar para que llegaran las bolas de fuego y quemaran, y los pastores vieran: del cielo viene. Y fueron y le dijeron a Job: del cielo vinieron fuego, para que le echara la culpa. Nunca nada malo viene a tu vida de parte de Dios. Nunca nada malo viene a tu vida de parte de Dios. Todo viene, lo malo viene del diablo. Pero en ese momento alaba a Dios y adora a Dios. Alaba a Dios, música de alabanza. Vemos entonces, cuando el ataque satánico golpeó la vida de Job, este hombre tuvo que decidir si maldecir a Dios y morir. Job tuvo que decidir: bendecir a Dios o morir, o bendecir a Dios y vivir. Debemos decidir lo que sale de nuestra boca cuando nos encontramos en ataques violentos del infierno. ¿Maldeciremos a Dios y moriremos? ¿O bendeciremos a Dios y viviremos? ¿Qué le dijo su mujer? ¿Qué le dijo su mujer a Job? ¿De quién era esa boca? No, de su mujer. ¿Quién la usó? Ahora sí. ¿Le prestamos nuestras bocas al diablo o le prestaremos nuestras bocas a Dios? Cuidado con lo que tú dices, mujer, a tu esposo. Antes de hablar, primero piensa: ¿esto es lo que Dios quiere que yo diga? ¿Esto es lo que Dios quiere que yo hable? ¿Esto es lo que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú uses, Señor? El diablo quiere asfixiarme. El diablo quiere que saque cualquier cosa para salir de ahí del montón. Cuida lo que dices, porque con tu boca vas a dar vida o vas a dar muerte. Bendice, maldice a Dios y muérete. Esa era la boca de su esposa, usada por el diablo. ¿Y qué dijo Job? ¿Acaso recibiremos el mal y no nada más el bien? Vemos entonces cómo él decidió bendecir a Dios. Dice: aún deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver a mi Salvador.
Con esto termino. La serpiente desea asfixiar nuestro aliento, silenciar nuestra voz, detener nuestro testimonio. No hay nada que le traiga derrota al enemigo. No hay nada que le traiga derrota al enemigo como un hijo de Dios que aprende a declarar en los tiempos buenos y en los tiempos malos que Él es el que tiene la victoria. Amén. Por eso este canto es poderoso, porque me faltó la mitad del mensaje. El martes continúo. Acuérdate que Dios nos dio la voz para orar y para alabar. Y Dios no quiere que ores, y Dios no quiere que alabes. Por eso hoy nos vamos a parar de pie y vamos a cantar. El grupo de alabanza, corran, que se les dice el tiempo. No rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Sana, 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 sana. Basta Sana. solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Se sana en el nombre de Jesús. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, Alá, simplemente Alá. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus brazos, es hora de vencer. Oh, Alá, simplemente Alá. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino.
sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. ¿Hay alguna persona que en este momento sabe en su corazón que necesita el perdón de sus pecados, que anhela y desea la salvación de su alma? Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, es decir, al cielo, sino por mí. Si tú quieres la vida eterna y el perdón de tus pecados, tienes que arrepentirte de ellos en este momento y decirle a Dios esta oración. ¿Quieres eso? Repite esta oración en tu corazón. Hazla de corazón y Dios va a oír tu plegaria. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Pero hoy te he escuchado, oh Dios. He oído tu voz. Te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como el Dios de mi vida, el Rey de mi alma y el Salvador de todo mi ser. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te ruego que recibas mi acción de gracias, porque ahora sé que soy salvo o salva y que voy camino al cielo gracias a su sacrificio en la cruz por mí. Yo lo creo, le abro mi corazón y lo invito a entrar. Amén. Un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración, yo te invito que me lo levantes la mano ahí en tu lugar para dar gracias a Dios por ti. Quiero darle gracias a Dios. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Los que levantaron su mano, pasan al frente. Pasen al frente, rápido, rápido, rápido. Corran, corran, no se detengan. Pasan al frente, vamos a orar por ustedes. Pasen al frente. Dios te bendice, varón. Salvación y vida eterna. ¿Quién más? Pase al frente. Pase al frente. Bienvenido, varón. Bienvenidos al reino. Bienvenidos al reino. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te detengas, no pierdas tiempo. Lo que sucedió hoy en sus vidas es lo más glorioso que les ha sucedido en toda y les va a suceder en toda su vida. Porque pasar de la muerte eterna al cielo solamente llevó un instante. Que tú le abrieras tu corazón a Jesús. Como le abriste tu corazón a Jesús, Él ya está en ti y ya perdonó todos sus pecados. Todos, terribles que hayan sido, todos Él ya los pagó en la cruz por ti, en tu lugar.
Y Él quiere decirte hoy que Él te ama. Nunca te ha dejado. Nosotros vivíamos alejados de Él, creyendo que estábamos con Él. Pero ahora Dios nos ha hablado claramente y dice: tú eres mi hijo, yo soy tu padre y estoy dentro de ti y nunca te voy a dejar. Qué precioso. Y si alguno de ustedes está enfermo o enferma, en este momento Dios los va a sanar. Inclinen su cabeza. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a estas damas, a estos caballeros, y te doy gracias por su salvación. Gracias porque ahora son tus hijos y tú eres su padre. Gracias, Padre, porque los trajiste a este lugar para escuchar tu voz y salvarlos. Yo te doy gracias y los bendigo en tu nombre. Y declaro, Padre, que si alguno de ellos está enfermo o enferma, en este momento declaramos sanidad para su cuerpo. Sé sano, sé sana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo, en el nombre de Jesús. Dense. A Dios y alaba a Dios. Levanta tus manos. Di: Padre bendito, te doy gracias por hablarme. Hoy declaro que mi vida va a ser una vida íntegra. Soy cristiano aquí y seré cristiano afuera, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que me desarrolle. Mi lenguaje, mis palabras, mis pensamientos serán tus palabras y tus pensamientos. Ayúdame a ser de bendición donde quiera que esté. Te doy gracias por hablarme y ayúdame a hablar siempre el lenguaje espiritual, el lenguaje de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.